Tema 20. Contratos reales. El contrato de mutuo era un contrato real por medio del cual una persona llamada mutuante o prestamista entregaba en propiedad una suma de dinero u otra cantidad de cosas fungibles a otra persona llamada mutuario o prestatario, que se obligaba a devolver una cantidad igual de cosas del mismo género y calidad dentro de cierto plazo. Caracteres del mutuo. Era un contrato real, era un contrato no formal, por cuanto aparte de la entrega de las cosas que constituía su objeto no se requería ninguna solemnidad. Unilateral. El único obligado era el mutuario o prestatario, de derecho civil, de derecho estricto. Gratuito, ya que es prácticamente un favor que hace el mutuante o prestamista al mutuario y por lo tanto no puede derivarse lucro alguno para el mutuante. Conmutativo, pues desde el momento mismo de formarse el contrato, el mutuario o prestatario conoce la extensión de su obligación, la cual no está supeditada a ningún hecho casual. Era el único de los contratos reales que transmite la propiedad de las cosas cuando el mutuante hace tradición de ellas al mutuario, quien al hacer uso de las mismas generalmente las consume y por ello se denomina préstamo de consumo. Efectos del mutuo. En este contrato, el único obligado era el mutuario, que había recibido las cosas del mutuante, de las cuales se había apropiado y disponía a su arbitrio. Por ende, no tenía por objeto devolver las mismas cosas, sino otras de la misma especie y calidad en igual cantidad las recibidas. No podía obligarse a restituir más de lo que hubiera recibido, pues en virtud que el mutuo era gratuito, no podía generar lucro para el mutuante. Riesgos en el mutuo. Los riesgos de pérdida o deterioro a que están expuestas las cosas dadas en mutuo corren a cargo del mutuario o prestatario, pues como al hacerle tradición de dichas cosas se le transmite la propiedad de las mismas, deberá soportar la pérdida. En virtud del principio de que las cosas parecen para su dueño y por tanto siempre estará obligado a devolver el mutuante o prestamista cosa de la misma especie o calidad y en igual cantidad que las recibidas. Acciones del mutuo. La acción se denominaba la conditio, la cual era una acción general aplicable a todos los contratos de derecho estricto. En el mutuo, cuando la cosa objeto del contrato era una suma de dinero, la acción que ejercía el mutuante se denominaba conditio certae creditae pecuniae. Y cuando el objeto hubiera consistido en otras cosas como cereales, se denominaba la conditio triticaria. El comodato era un contrato real por medio del cual una persona llamada comodante entregaba gratuitamente a otra, llamada comodatario, una cosa mueble o inmueble para que se sirviera de ella y se la devolviera en la época convenida. Condiciones necesarias para que haya comodato. La entrega de la cosa prestada por parte del comodante al comodatario, esto consistía en una nuda traditio, pues esa entrega no tenía por objeto transferir al comodatario la propiedad ni la posesión de la cosa prestada, sino la simple tenencia o detentación material de la misma. La cosa prestada no fuera consumible, la concesión del uso de la cosa fuera gratuito, pues de lo contrario no era comodato sino arrendamiento. Características del comodato. Era un contrato real, era un contrato no formal, era un contrato sinalagmático imperfecto, pues al concluirse el contrato solo surgían obligaciones para una de las partes contratantes, el comodatario, pero posteriormente podían surgir también obligaciones para la otra parte, para el comodante. De derecho de gentes, pues podía ser utilizado por los ciudadanos romanos en sus relaciones con los peregrinos y los peregrinos en sus relaciones mutuas. Era un contrato de buena fe, por cuyo motivo estaba sancionado por acciones de buena fe, gratuito. Constituía un préstamo de uso porque mediante él se entregaban cosas ciertas, inconsumibles, en razón de que la finalidad era usar las cosas dadas en comodato. Obligaciones del comodatario. El comodatario debía devolver la cosa prestada en el lugar y tiempo convenidos. El comodatario debía también pagar el importe de los deterioros que hubiera causado la cosa. Debía conducirse en el cuidado de la cosa prestada. El depósito. El depósito era un contrato real por el cual una persona llamada depositante entregaba a otra llamada depositario una cosa mueble que éste se obligaba a conservarla gratuitamente y a devolvérsela al primer requerimiento de su parte.
Obligaciones del depositario. El depositario debía cuidar el objeto que le había sido entregado en depósito, sin poder hacer uso del mismo a menos que fuera sido autorizado por el depositante. Debía devolver la cosa en iguales condiciones a como la recibió y en el lugar convenido con los frutos y productos que se hubieran obtenido durante el depósito. Debía restituir la cosa depositada al primer requerimiento del depositante, aun cuando se hubiere fijado plazo para tal devolución, pues se considera establecido en favor del depositante. Obligaciones eventuales del depositante. Resarcir al depositario los daños que le haya ocasionado la cosa depositada, aun cuando ellos se deban a culpa leve de su parte, porque es el único beneficiado con el contrato. Reembolsar al depositario todos los gastos ordinarios y extraordinarios que haya efectuado para la conservación y uso de la cosa. La prenda o pignus era un contrato real por el cual un deudor o una tercera persona en su nombre entregaba a su acreedor una cosa para que la conservara como garantía de su deuda y se la devolviera al serle pagada la misma. Condiciones necesarias para que haya prenda. La tradición o entrega de una cosa se transmitía al acreedor la posesión de la cosa. Que la cosa fuera mueble o inmueble. La existencia de un contrato principal, lo que es indispensable por ser la finalidad perseguida con la prenda. Garantizar el cumplimiento de una obligación surgida de un contrato principal. Efectos de la prenda. Como contrato sinalagmático imperfecto, la prenda solo daba lugar, al momento de constituirse, a obligaciones a cargo del acreedor prendario, aunque eventualmente podían surgir obligaciones para la otra parte. Obligaciones del acreedor prendario. Debía conservar la cosa dada en prenda y cuidarla como lo haría un buen paterfamilias, pues era responsable aún de su culpa leve. Su responsabilidad era igual a la del comodatario. No podía servirse a hacerse uso de la cosa dada en prenda. Estaba obligado a devolver al deudor prendario la cosa dada en prenda, con todos los frutos que ésta hubiera producido, una vez que la deuda cuyo pago garantizara hubiera sido satisfecha. Si el deudor prendario no cumplía con la obligación garantizada con la prenda, el acreedor prendario podía, luego de 3 notificaciones al deudor, vender la prenda para pagar su acreencia. Si el precio obtenido de esta venta fuere superior al monto de la deuda, estaba obligado a entregar al deudor prendario el remanente, al cual se le denomina hiperocha. Obligaciones eventuales del deudor prendario. Estaba obligado a reembolsar al acreedor prendario todos los gastos ordinarios y extraordinarios que éste hubiese realizado para la custodia y conservación de la prenda. Debía indemnizar al acreedor prendario por los daños que por vicios de la cosa dada en prenda se le hubieran causado y a resarcirle los prejuicios que le ocasionare al ser desposeído de la prenda por la acción reivindicatoria que contra él intentara el verdadero propietario de ésta. Estaba obligado a completar la prenda o a constituir otra, si la primera fuere de un valor inferior al declarado. Si hubiera disminuido de valor, si se hubiese destruido o si hubiera sido desposeído de ella por el verdadero propietario. Acciones de la prenda. Actio pignoraticia directa concedida al deudor prendario para exigir al acreedor prendario el cumplimiento de sus obligaciones. Actio pignoraticia contraria, otorgada al acreedor prendario para exigirle al deudor prendario el cumplimiento de sus eventuales obligaciones. Pacto de anticresis. En virtud de este pacto, que podía ser añadido al contrato de prenda, el deudor prendario renunciaba a favor del acreedor prendario a los frutos que produjera la cosa dada en prenda, los cuales eran imputados como intereses del crédito, cualquier que fuera su monto. Pacto comisorio. Era el pacto en virtud del cual las partes convenían en que si el deudor no pagaba la deuda en la fecha de su vencimiento, el acreedor prendario se hacía dueño absoluto de la cosa dada en prenda, sin tener que devolver al deudor la diferencia entre el precio de la cosa y el valor o montante del crédito.